Buenos días, paisanos. Soy Felipe Santa Cruz Villaseñor. Bienvenidos a este canal. Los invito a seguir escuchando la lectura de la novela Un idilio a través de la guerra, novela histórica de la Tierra Caliente de Michoacán, escrita por Eduardo Ruiz. Pero antes, un resumen y comentarios del video anterior. Después de haber estado en la Barra de Potosí, un lugar que está entre Zihuatanejo y Petatlán, Guerrero, nuestros personajes hacen salida, pero no regresan por el mismo camino, sino que suben a la Sierra de Guerrero hasta salir a Cihuaquio y después bajan a Cirándaro. En ese tiempo Cirándaro pertenecía al estado de Michoacán. Don Miguel González, un hijo de inmigrantes españoles, les da alojamiento en su hogar, una de las casas principales de Cirándaro. Menciona el fuerte de Barrabás, un cerro donde solía refugiarse don Vicente Guerrero, que está a unos 17 kilómetros en línea recta de Cirándaro. De Cirándaro, don Manuel, su esposa y Florencia toman el camino rumbo a Churumuco, río abajo. Isidro de allí le da para Huetamo y el general Riva Palacio y el autor de esta novela se quedan en Cirándaro. Debe haber sido difícil para Isidro y Florencia separarse después de haber estado juntos varios días. De hecho, Florencia se siente angustiada por el temor de que algo malo le suceda a Isidro. Al llegar a Huetamo, Isidro recibe del coronel Valdés las instrucciones que le dejó Régules y le entrega su informe de su entrevista con el general Juan Álvarez. Nicolás de Régules, recién nombrado general de división, que había estado días antes en San Pedro Jorullo, ahora se encuentra en San Antonio de las Huertas, municipio de Nocopétaro, y hacia allá se dirige Isidro para integrarse a su ejército. Una vez integrado a su tropa, ejerciendo sus funciones como teniente coronel, participa en varias excursiones por territorio enemigo en Zitácuaro, Angangueo, hasta llegar al valle de Toluca, pero tuvieron que retroceder a Zitácuaro y luego a Tacámbaro. Isidro se da cuenta de que Nieves Sosa había sido abatido y por lo tanto había quedado desprotegida la hacienda de Purancitiro y se preocupa de que algo malo le haya sucedido a Florencia. El día 7 de septiembre de 1866 son alcanzados por el enemigo en el paraje conocido como Uñas de Gato, cerca de Etúcuaro, municipio de Villamadero, y se libró una batalla que ambos interpretaron como una derrota, quedando en peores condiciones el ejército republicano. Durante esa jornada hubo una tormenta y por eso y por el caos y la oscuridad, Isidro se extravió y no pudo reunirse con sus compañeros. Al amanecer se da cuenta de que está solo, camina perdido durante varios días hasta que reconoce los picachos de Acucha y es entonces cuando se da cuenta de que está cerca de Tuzantla. Los coroneles Leonardo Valdés y José María Castro desconocen la autoridad del general Nicolás de Régules, van a Carácuaro, lo toman prisionero y desarman a sus hombres, pero lo ponen en libertad al día siguiente y éste sale a la hacienda de Poturo, en donde se queda unos 2 meses más o menos. Mientras Régules estaba en Poturo, Rivapalacio, quien había asumido el mando durante la ausencia de este, le da la comisión a Isidro y al autor de esta novela de ir a Apacingán para integrarse al grupo de Villada. Se van caminando a caballo desde Zitácuaro, pasan por Carácuaro, Turicato y por el camino de la sierra llegan a la Huacana. Preocupado por saber noticias de Florencia y sus padres, Isidro de allí le da para Ojo de Agua de Poturo y Eduardo Ruiz sigue su camino a Apacingán. Al llegar se da cuenta de que la hacienda está destruida, la habían incendiado. No estaba Florencia, sus padres, ni nadie, excepto Tula, que está trastornada por la tragedia. Le informa que unos hombres se llevaron a Florencia. Transido de dolor por lo ocurrido y pensando lo peor, se regresa a la Huacana, en donde toma la decisión de ir a Tacámbaro para participar en alguna batalla para encontrar la muerte. Toma la ruta de Ario, pero en un lugar llamado Sinsongo fue sorprendido por 40 hombres que pertenecían al bando contrario y es tomado preso. Lo llevan a la cárcel de Pátzcuaro. Esto es lo que pasó en la lectura del video anterior.
Y ahora sigamos leyendo la parte quinta de la novela en su capítulo 1, titulada El triunfo de la patria. Son las 5 de la tarde del día 4 de enero de 1867. Isidro estaba más fastidiado que nunca, ignorando lo que pasaba en el mundo. No había querido relacionarse con ninguno de los oficiales de la fuerza que lo custodiaba. Estos, por su parte, aborrecían al chinaco y no pocas ocasiones, platicando unos con otros, dejaban oír palabras que indicaban al reo que de un momento a otro sería fusilado, pues que el general Méndez no necesitaba de ninguna ley para exterminar a los sinvergüenzas liberales. Serían las 5 de la tarde, repito, cuando Isidro oyó tocar Generala y observando inusitado movimiento en el cuartel, notó que en la ciudad reinaba un profundo silencio. A poco rato escuchó tiros y vio la alarma pintada en el semblante de los soldados. En ese momento llegó el padre Bustamante y refirió a Isidro que el ejército del centro, al mando del general Régules, tomaba posiciones en torno de la ciudad y que don Magdaleno del Río, que había salido a explorar, estuvo a punto de ser muerto por los chinacos, pero que se había escapado merced a la ligereza de su caballo. Hablaba el padre como si también él fuese liberal, cuando llegó el comandante de la plaza y ordenó al jefe de la fuerza que fuese a ocupar la parroquia para sostener ese punto y todo el barrio fuerte. ¿Y qué hago con el prisionero?, preguntó el jefe. Ah, es verdad, que lo fusilen. Vale que no le parecer mal al general Méndez, que lo confiese el padre. Lo que haré será dar parte a su majestad de la arbitrariedad que usted comete, contestó el sacerdote con una energía que él mismo debe haber extrañado. El comandante no se atrevió a insistir en su orden. Entonces el jefe del cuerpo le dijo: le pondremos la chaca y lo obligaremos a pelear contra los mismos suyos. Bien pensado, hágalo usted. Al parecer, se le había ya agotado la energía. No se resolvió a decir una palabra más. Se despidió de Isidro y salió del cuartel. Cerró la noche. La ciudad se veía ceñida por una corona de luz a causa de las fogatas que había en los diversos vivaques de los chinacos. A las 4 de la mañana del día 5, los imperialistas traidores saludaron a los liberales con un cañonazo dirigido a cada una de sus posiciones. Fue un buen medio de despertar a aquellos valientes. A las 5 comenzó a oírse el fuego graneado de la fusilería y a la luz de la aurora se veía el humo de los disparos hechos por los patriotas avanzando hacia el centro de la ciudad. A las 6 se habían apoderado de algunos edificios fuera de trincheras. A las 9 se daba el asalto, se tomaban varias fortificaciones y el fuego devoraba el templo de San Francisco, atacado por el valiente coronel José Vicente Villada y defendido vigorosamente por parte del batallón de Pátzcuaro. Los vecinos de la ciudad, desde las alturas de torres y casas particulares, hacían hábiles tiradores un fuego certero sobre nuestras tropas. A las 10 se libraban combates dentro del perímetro fortificado. Esto pasaba en el poniente de la plaza. Por el sur, Méndez de Olivares se había apoderado de la eminencia de San Miguel y avanzaba sobre la compañía, y por el norte, las tropas de Coeneo, a las inmediatas órdenes del general Régules, atacaba el barrio fuerte y formaban sus columnas para asaltar la parroquia, defendida por los mejores soldados de la guarnición. A su vez, el jefe de estas fuerzas, valiente y aguerrido, formó una columna e hizo una salida para rechazar a los asaltantes. Al emprender la marcha gritó: que baje entre tanto la escolta de la torre a sostener las puertas del templo. Isidro quedó solo en lo alto del campanario, sirviendo de blanco a las balas de sus hermanos. Muchos proyectiles chocaban en las campanas, produciendo un tañido lúgubre. Un pensamiento atrevido surgió en el alma de Isidro. Se inclinó y casi acostado se dirigió a la fogata que les había servido en la noche. Entretanto, la columna imperialista había sido abatida por los denodados infantes del teniente coronel Villanueva. Los traidores, en completa confusión, se concentraban en el interior del templo. En esos momentos, Isidro, rápido como exhalación, bajaba de la torre
y, atravesando por entre los dispersos, ganaba la calle. Ya era tiempo. La techumbre de la parroquia crujió con un ruido aterrador. Inmensas llamaradas escapaban del interior del templo, se retorcían y se desvanecían en el espacio. El humo ennegrecía el aire y de repente una detonación tremenda, como el disparo simultáneo de 1000 cañones, anunció a 4 leguas a la redonda el hundimiento de la gigantesca bóveda de la iglesia. Pocos instantes después, el general Regules, llevando a su lado a Isidro, ocupaba las ruinas de la parroquia. Por los demás puntos, el ataque estaba generalizado. Luego los clarines de la guarnición tocaron parlamento, pero sin esperar respuesta los soldados del imperio voltearon culatas y se rindieron a discreción. Pátzcuaro quedaba en poder de los republicanos. «Oh, mi querido amigo», decía Anselmo Rodríguez, abrazando a Isidro, «qué escapada se ha dado usted de la ley del 3 de octubre». Capítulo 2. Otra vez más quiso el destino que nos viésemos Isidro y yo. Después de las efusiones de hallarnos nuevamente reunidos y tras las felicitaciones mutuas por el importante triunfo que acababan de alcanzar las armas de la patria, refirióme mi amigo sus desdichas al ver convertido en páramo aquel Purancitiro, que había sido para él un oasis de ventura en su áspera y dura existencia. Díjome que muchas veces durante su cautiverio había llegado a creer que su amada Florencia, víctima del infame don Magdaleno, estuviera confinada por éste en alguna casa del mismo Pátzcuaro, que, ardiendo en cólera y en rabiosos celos, había comunicado sus ansias al padre Bustamante, quien, bueno y discreto como siempre, se esforzaba en recordarle las virtudes de la joven, a fin de que apartase de sí todo injusto pensamiento, que finalmente aquel hombre bondadoso, condolido de su profundo abatimiento moral, había hecho empeñosas investigaciones y como fruto de ellas había llevado al prisionero la noticia, interesante por cierto, de que era público el rumor de que don Magdaleno había tornado de su expedición a Tierra Caliente más iracundo y desabrido que nunca. Desde entonces, me decía Isidro, a manera de hierro candente que me taladrase el cerebro, se me ha clavado la idea de que Pedro guarda en el fondo de una gruta, en algún intrincado breñal, o quién sabe en qué profundo y oculto barranco, aquel inestimable tesoro de mi amor al ángel de mi adoración. Desecha esos sombríos pensamientos. Me parece que profanas el recuerdo de tu amada, de esa mujer angelical que en todo trance en que peligrase su honra, preferiría la muerte y tendría, no lo dudes, la entereza necesaria para dársela a ella misma. También, contestaba mi Isidro con acento de infinita tristeza, también he pensado eso mismo, y en ese caso la preferiría muerta, pero lo que anega mi alma en el dolor más amargo es que viva o muerta, Florencia ha cesado de existir para mí. Te confieso que de mi viaje a las ruinas del rancho he deseado la muerte y que el cadalso que a poco me amenazaba se me ofrecía como el gran consuelo de mis males. Aleja, Isidro, esas funestas ideas. Procura aprovechar la primera oportunidad para volver a Purancitiro. Quizás adquieras allá alguna noticia que desvanezca tu cruel incertidumbre, y buena o mala, servirá siempre para que adoptes entonces una resolución digna de ti, digna de un hombre razonable. Así procuraba yo tranquilizar en lo posible a mi amigo, despertando en su alma, sin que él lo percibiese distintamente, un destello de esperanza. En cuanto a mí, tenía por seguro que Pedro, aprovechándose del ataque de don Magdaleno al rancho, y en medio de la confusión que la sorpresa y el asalto debió producir entre sus habitantes, había logrado apoderarse de Florencia, desmayada tal vez, y que vuelta en sí, y con ese valor desesperado que inspiran en una mujer su virtud y su dignidad amenazadas, con aquella resolución sublime que empujó a Virginia a arrojarse al mar, al volver a la isla de Francia, se había precipitado por uno de tantos abismos de las barrancas de Purancitiro, o en cualquiera de los encrespados remolinos del atronador e impetuoso torrente que allá corre entre negras y afiladas rocas.
y solo me consolaba la idea de que los azares de la guerra, lo imprevisto de los sucesos políticos que iban desarrollándose a gran prisa, y sobre todo el triunfo esplendoroso de la patria, que ya parecía cercano, desviasen a Isidro de la amarga pena que le dominaba por completo. Después de la toma de Pátzcuaro, que tantos y tan valiosos elementos de guerra dejó en poder del general Régoles, seguimos a este jefe en su inútil y desastrosa expedición a Acámbaro, donde bastó a derrotarnos el solo silencio del enemigo, como lo dirá la historia. Regresamos a Pátzcuaro, tras una marcha forzada y penosa que duró 6 días, convencido nuestro caudillo de que en esa plaza no sería posible aumentar nuestra tropa, disciplinarla y ponerla lista al primer llamamiento, levantando el espíritu público en esa importante región del estado de Michoacán. Los jefes Ronda, Garnica, Arias y Villanueva tornaron a sus conocidos rumbos y tierras de Cueneo, Zacapu y Quiroga. El coronel Villada se situó en Uruapan. Méndez Olivares marchó a Tacámbaro con la misión de aprovechar los buenos servicios de los patriotas de aquella comarca, y Norberto Salgado, otro coronel, corrió a Ario con la orden de formar allí un batallón que, unido al escuadrón que ya mandaba, formase una brigada ligera que quería el general Régoles emplear a sus inmediatas órdenes. Al saber yo esa última disposición, supliqué a mi amigo el coronel Villada a fin de que recomendase para el mando de aquella fuerza de infantería al teniente coronel Isidro Abad. Régoles acogió con favor la indicación y mi amigo emprendió su marcha a Ario, hacia aquella región donde habían ocurrido tan importantes sucesos de su vida, y una vez allí logró que el coronel Salgado le enviase a la Huacana para reclutar gente. ¿Para qué decir que mi amigo Abad no hizo por lo pronto más que atravesar las calles de aquel pueblo, caminar toda la noche y alumbrarle el nuevo sol, subiendo y bajando los continuados lomeríos más allá de la Otatera? Llegó por fin a la última colina y sus ojos, velados casi por las lágrimas, volvieron a mirar los ennegrecidos escombros de la antes risueña y pintoresca casa de la hacienda. La misma soledad, el mismo silencio y la misma desolación que había hallado mes y medio antes, y con ese amargo placer con que el hombre suele revolver el puñal en la enconada herida, así tornó a recorrer las ruinas, buscando en ellas algún indicio, por insignificante que fuese, pero que le sirviera para vislumbrar siquiera la suerte que hubiera tocado a sus antiguos moradores. Todo lo había devorado el incendio, y ahí nada encontró, si es que la nada puede existir. Sin murmurar una queja, sin que su semblante reflejara las tremendas emociones que le desgarraban el pecho, Abad, cabizbajo y sumido en sombrío silencio como la imagen de la desesperación, tornó a montar a caballo, que emprendió otra vez la revuelta senda a través del lomerío. Al pasar por la choza de Pedro, un sentimiento de curiosidad, acaso un piadoso movimiento, lo impulsó a entrar en el humilde tugurio, y allí, en el mismo rincón en que la postrera vez había visto a Tula, arrebatada por los celos, iracunda, loca, furiosa, no vio más que un esqueleto íntegro, como si fuese destinado a una clase de anatomía, con todos los huesos, como si los hubiesen lavado, ostentando el blanco amarillento del marfil, y en torno de aquel esqueleto veíanse señales de guano, indicio claro de que el cadáver de la pobre Tula fue, durante varios días, el festín de las aves de rapiña. ¿Qué podía revelar a Isidro aquella osamenta árida y fría? El triste espectáculo le hizo romper su obstinado silencio. Murió de amor, dijo. ¿No habré yo amado tanto como Tula? En uno de los días que permaneció en la Huacana, fue Isidro a recoger unos pliegos en la tienda que servía de despacho de correo. El agente puso sobre el mostrador un gran paquete de cartas y comenzó a recorrerlas una a una, pendiente también nuestro amigo de las que buscaba. De repente apareció una con este sobre: Señor don Manuel Valencia, La Huacana. ¿Para quién es esta carta?, preguntó. Pobre don Manuel, contestó el del correo. En junio y julio venía a recoger las cartas que le enviaban de la costa y después no ha vuelto más.
Dicen que él y toda su familia murieron asesinados. La autoridad quiso averiguar lo acontecido, pero como todo el mundo ignora el nombre y situación del rancho en que vivían, la cosa se ha quedado en tal estado. ¿Y esas cartas las tiene usted? Sí, las que llegaron en agosto. Desde septiembre no ha vuelto a venir ninguna otra. Seguramente se enfadaron de no recibir contestación y no han vuelto a escribirle. Isidro pensó por un momento en recoger aquellas cartas, pero un sentimiento de delicadeza le hizo desistir y las devolvió todas a la gente. Con que estoy condenado, dijo para sí, a no descubrir jamás el triste fin de esta familia, y sintió que el puñal de la desesperación, más frío y acerado que nunca, se hundía entero en su pecho. Capítulo 3. El 31 de enero de aquel mismo año de 1867, la brigada del coronel José Vicente Villada, procedente de Purépero, bajaba hacia Penjamillo en las primeras horas de la tarde. Íbamos todos contentos con la seguridad de que la cita a que se nos llamaba tendría por objeto atacar sucesivamente a La Piedad y a Zamora. Alguien nos indicó unas grandes columnas de polvo que avanzaban por distintos rumbos. «Son los nuestros», gritaron los soldados apresurando el paso. Así era, en efecto, y poco después desembocamos casi al mismo tiempo en la plaza de Penjamillo nuestra brigada y las fuerzas de Ronda, de Arias, de Méndez Olivares y, en estas últimas incorporadas, las del coronel Salgado. Éramos en junto 2000 hombres, bien uniformados y bien municionados. Todos saludamos a nuestros amigos, todos sentíamos la alegría del entusiasmo. Solo a Isidro veía yo más triste y abatido que nunca. «Hermano», me dijo, «no me queda más esperanza que hacerme matar para buscar en el cielo a Florencia». «¿Ninguna noticia?» «Ninguna. Ha desaparecido como una nubecilla de la mañana herida por el sol». Las lágrimas rodaron por las mejillas de mi amigo. No quise preguntarle más. La división emprendió su marcha. En Humarán supimos que la guarnición de La Piedad se había refugiado en Zamora. El 3 de febrero estábamos a la vista de esta ciudad y el 4 se dedicó a organizar el asalto. Al amanecer del siguiente día se rompieron los fuegos y se combatió todo el día con igual valor por ambas partes, sufriéndose también de ambas partes gran pérdida de vidas. La bravura y serenidad de Isidro Abad en los sitios en que era más reñido el combate llamaron la atención de todos. Yo bien veía que buscaba la muerte, pero esta deidad inexorable tenía sus caprichos, y parece que adrede huye de los valientes. Era ya cerrada la noche cuando nos replegamos a nuestras posiciones, y en la madrugada siguiente, ya a punto de lanzar nuevamente nuestras columnas sobre la plaza, supimos que el enemigo hacía 2 horas que la había evacuado en el mayor silencio. Una brigada de Sonora que, a las órdenes del general Márquez de León, obraba en combinación con nosotros, y al efecto se había situado al sur y poniente de Zamora, no se dio cuenta de la fuga de los imperialistas. El general Régoles tuvo noticia de su retirada cuando llevaban ya 4 horas de camino y por consiguiente creyó inútil ordenar que los persiguiéramos. En toda la extensión del territorio de Michoacán, donde con patriótica constancia se habían esgrimido las armas de sus valientes hijos, no quedaba en poder de los traidores más que la capital del estado, la soñada Morelia. ¡Ah, Morelia! Era el grito de nuestros valientes, enardecidos aún por el brioso ataque que habían dirigido contra Zamora. ¡A Morelia! Era la exclamación entusiasta y unánime de los patriotas michoacanos. El imperio se bamboleaba. Para apuntalarlo un poco, Maximiliano ordenó a Méndez que se concentrara con su brigada en Querétaro, única que había podido impedir que desde mucho antes el estado de Michoacán hubiese quedado limpio de traidores armados. El 17 de febrero hicimos nuestra entrada triunfal en Morelia. 3 días después llegó el general don Ramón Corona, comandante en jefe del Cuerpo de Ejército de Occidente, del que nuestras sufridas y beneméritas tropas formaron la primera división. Así acabó el ejército del centro, tantas veces vencedor, tantas veces deshecho en los campos de batalla. Los franceses habían emprendido su retirada del país el 5 de febrero, aniversario de la Constitución Política de la República Mexicana.
A fines de marzo de 1867 no ocupaba el imperio más que Veracruz como esperanza de fuga, Puebla para asegurar el camino hacia aquel puerto, México, que se convirtió luego en última guarida del tigre de Tacubaya, y Querétaro, postrer baluarte de Maximiliano de Austria. Capítulo 4. De hecho, no subsistieron en los siguientes días más que dos ejércitos de la República, el del norte a las órdenes del general Escobedo y el de oriente al mando del general Díaz. En el primero quedaron refundidos el del centro y el de occidente, y en el segundo las tropas que habían formado la división del sur. Aquel se destinó para sitiar a Querétaro y este para apoderarse de México, Puebla y Veracruz. El imperio contaba con generales como Miramón, Márquez, Tomás Mejía, Méndez, Ramón, Castillo y otros, la flor y nata del partido clerical en las armas, veteranos que en continuas batallas venían sosteniendo sus ideas desde hacía muchos años. La República llevaba al estadio de la guerra a hombres como Escobedo, Porfirio Díaz, Corona, Nicolás de Régules, Riva Palacio, que habían aprendido a ser militares en los campos de batalla, pero que habían salido del pueblo, simples ciudadanos, a defender la democracia y las instituciones republicanas. Contaba el imperio con tropas numerosas, con elementos aglomerados en las grandes ciudades, con el apoyo moral y material del clero que ofrecía parte de sus tesoros a la caja militar. La República tenía también de su lado numerosas huestes que se engrosaban cada día con numerosísimos y entusiastas voluntarios. Carecía de municiones, pero las improvisaba por medio de milagros de patriotismo perseverante. No tenía dinero, pero le sobraba fe. No contaba con las bendiciones sacerdotales, pero ardía en el fuego santo de la libertad. En estas condiciones, ambos partidos comprendían que había llegado la hora de la lucha decisiva. Dispuestos estaban a jugar el todo por el todo, a no pedir, a no otorgar perdón. ¡Ay de los vencidos!, gritaban los traidores. Ahora o nunca, respondían los patriotas. Capítulo 5. En los primeros días de marzo avanzaban contra Querétaro las brillantes tropas de la frontera del norte, las que desde los remotos estados de Sonora y Sinaloa se habían internado en el centro de la República por un camino sembrado de victorias, las de Michoacán, que venían de su calvario, cubiertas de gloria y majestad, y las de Riva Palacio, caballeroso y noble paladín, trayendo en pos de sí a los indomables hijos del sur, la tierra de Morelos y Guerrero. Escobedo era el supremo caudillo de aquella falange de héroes. El proyecto de este valiente jefe fue impedir que el enemigo presentase batalla campal que quizás fuera de dudoso resultado. Logró que, moviéndose simultáneamente varias divisiones sobre Querétaro, los imperialistas se encerrasen en esa ciudad a fin de aniquilarles allí después de un sitio más o menos largo. Se formó pues el cerco y el 12 se rompieron los fuegos. La división de Michoacán fue situada en la eminencia del cimatario, pero de orden superior se desprendió de ella una brigada de infantería con su jefe el coronel Villada, y en esa fuerza iba Isidro Abad, mandando un pequeño batallón. El 14 se hizo un reconocimiento general sobre la plaza, que dio motivo a sangrientos combates. Isidro se cubrió de gloria en el combate de la cruz. Caían a su lado, como segadas espigas, sus valientes soldados. Sus oficiales todos salieron heridos. Él quedó ileso, y el cuartel general mandó que se hiciera mención honorífica de su conducta. Vivía, a pesar de su decidido empeño en desafiar a la muerte. Después de 70 días de un sitio riguroso, cuando los imperialistas buscaban una salida para desbandarse al grito de «Sálvese quien pueda», Maximiliano entregó la plaza, con él y todos los suyos, y hundió en el abismo de la historia el trono que soñaron sus partidarios y los partidarios de Iturbide. Quedaba en pie la capital, convertida en teatro de rapiña del célebre don Leonardo Márquez, por unos y otros tenido por traidor. Puebla había caído el 2 de abril ante el incontrastable asalto llevado a cabo por el valor, la pericia y la audacia del héroe de la guerra y de la paz, del modesto republicano Porfirio Díaz.
Márquez había marchado en auxilio de aquella plaza, pero derrotado por el invicto caudillo en los campos de San Lorenzo, fue perseguido hasta las puertas de México y el 12 de abril comenzó el asedio de la capital, librándose desde entonces numerosos combates, ya para establecer sus posiciones los sitiadores, ora para rechazar la salida de los imperialistas. El general Díaz rehusaba, sin embargo, ordenar el asalto, pues estaba seguro de que estrechando el cerro alcanzaría en breve término la rendición de la plaza y evitaría así el derramamiento de sangre de sus valientes y patriotas soldados. Capítulo 6. Al reposar el ejército sitiador de la capital, se desprendieron de la ya vencida Querétaro Rivapalacio al mando de una fuerte brigada y el general Corona con las tropas de Occidente y las infanterías de Michoacán. En estas iba Isidro Abad, formando parte del Estado Mayor del jefe de la división. Rivapalacio estableció sus cuarteles entre Iztacalco, Mexicalcingo e Iztapalapa. Corona cubrió la línea que se extiende desde Guadalupe Hidalgo hasta Azcapotzalco. El general Díaz situó su cuartel general en Tacubaya. El sitio había de prolongarse, dado el propósito de Márquez de sacar de aquella situación el mayor medro personal y dados los elementos con que contaba. Nuestro valiente ejército, decía el diario del Imperio, cuenta hoy con casi doble número del que tenía al presentarse a la vista del enemigo. Su entusiasmo no deja nada que desear y el material y los pertrechos de guerra con que se cuenta son sobradísimos para rechazar a un número más que el doble del de los sitiadores. La línea norte de los sitiadores, confiada, como se ha dicho, al general Corona, tenía al frente, entre otros puntos, el templo y convento de Santiago Tlatelolco, que los imperialistas habían convertido en formidable fortaleza, y apoyados en ella dirigían frecuentes ataques hacia el rumbo de Guadalupe Hidalgo. Así es que nuestros soldados en aquella parte del cerco se veían obligados a rechazar esos ataques y estaban expuestos a los certeros disparos de la artillería enemiga. Una vez el caballo que montaba Isidro Abad fue muerto por una bala de cañón, al mismo tiempo que a su lado caía dividido en dos mitades el teniente Sastrías, ayudante del coronel Villada. Como se ve, Isidro porfiaba por hallar la muerte, desesperando ya encontrarla, pues que se presentía el próximo fin de la guerra, y con él se desvanecería la esperanza de morir por la patria, y con la muerte el término de su amargo e inextinguible desconsuelo. Continuaba el sitio. En la ciudad escaseaban los víveres y ya comenzaba a sentirse la horrible plaga del hambre con su obligado séquito de enfermedades. Entonces comenzaron a salir los habitantes pacíficos. Al principio emigraban individuos aislados, luego familias enteras. La opresión de los imperialistas se hacía sentir cada día con más intensidad y esta causa, unida a las anteriores, determinó un verdadero éxodo que se difundía en Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Iztacalco, Mexicalcingo, Iztapalapa, Coyoacán y otros pueblos de los alrededores de la capital, donde los inmigrantes, libres ya de la miseria y en contacto con los valientes y alegres soldados de la República, se entregaban a las fiestas. Sucedíanse las animadas tertulias y donde quiera se oían músicas y cantos, y se disfrutaba de los placeres del baile, en tanto que silbaban en el aire las balas enemigas. Guadalupe Hidalgo no tuvo inmigrantes porque el campo abierto que la separa de Tlatelolco permitía a los sitiados cañonear con vigor el cuartel general de la división Corona. Trataban los imperialistas de romper el sitio y de marchar a las montañas para conservar allí el fuego de la guerra, como lo hicieron sus congéneres, los reaccionarios, después del triunfo de la Reforma. En consecuencia, una división de más de 3.000 hombres se dirigió el 9 de junio sobre La Piedad, acaso para llamar la atención hacia aquel punto, en tanto que el resto del ejército sitiado pugnase para escapar por otro. Tuvo noticia el general Corona de que ese segundo movimiento debía intentarse por la calzada de la Viga, e incontinente ordenó a Isidro Abad que marchase velozmente a Iztacalco a dar esta noticia al general Rivapalacio. Al llegar a Santa Anita, supo que la columna que marchó contra La Piedad había sido rechazada con gravísimas pérdidas. Isidro continuó no obstante su marcha.
en cumplimiento de la orden que se le había dado. Iztacalco ofrecía un aspecto encantador. Las estrechas callejas del pueblo rebosaban de alegres familias de inmigrantes de la capital que, animadas y felices, comentaban los sucesos del día. Se apresuraban a ir al encuentro de las canoas que salían de México, henchidas de nuevos inmigrantes, y se esparcían por las dilatadas calzadas bordadas de sauces y que recorren el pueblo en todas direcciones. Se bailaba en las esquinas y se charlaba en todas partes. Isidro continuó su marcha hasta Mexicalcingo, donde le dijeron que se hallaba el general Rivapalacio. El camino entre las dos poblaciones presentaba la misma animación. En todas las casas se hacía derroche de flores y el bullicio y la algazara llegaban a su colmo en el centro del pueblo. Tanta y tan general alegría formaba contraste con el siempre triste Isidro, que abstraído en sus profundos pensamientos, llevando en su alma hondísima pena, siempre recordando la imagen de Florencia, tal como la había contemplado en aquellos días tan felices que había pasado junto a ella, ya en el risueño rancho, ora a las orillas del grande océano, atravesaba como una sombra aquella muchedumbre entregada al bullicio y a las fiestas. Repentinamente, del interior de una casa se escapó un delicioso acento, una voz melancólica y pudiera decirse impregnada en lágrimas, que cantaba: cielo azul, cielo estrellado, cielo de mi pensamiento, quisiera estar a tu lado para vivir más contento, pero si soy desgraciado, eso es lo que lloro y siento, eso es lo que lloro y siento, porque soy muy desgraciado. Isidro dio un fuerte tirón a la rienda de su caballo, púsose densamente pálido, y de su frente bajaron algunas gotas de sudor frío. La voz de doña Tránsito. Aquella voz seguía murmurando la triste y malagueña. La voz de doña Tránsito, repitió en su pensamiento Isidro. ¿Por qué tanta tristeza y tan profundo dolor como los que revelaban aquellos melancólicos cantares? Sintió Isidro que su corazón contestaba a esa pregunta, y sus ojos se nublaron como si la sombra de la muerte se hubiese presentado ante ellos. Y he aquí que en el mismo instante una melodía juvenil, argentina, arpada, resonó en su oído y sacudió todo su ser como si le hubiera tocado una corriente eléctrica. Si en la guerra me matan, costeña mía, no te olvides, ingrata, que te quería. Llora sol de la costa por mis amores, busca mi sepultura, riégale flores. Lanzó Isidro un grito. Más que bajarse, se dejó caer del caballo, entró corriendo en la casa. Sus ojos no buscaron más que a una sola persona, y cayendo en los brazos de ésta, pálido, como si toda su sangre se hubiera agolpado en el corazón, clamó con una voz que parecía escaparse de lo más profundo de su ser: Florencia, Isidro, don Isidro, de seña Tránsito, rompiendo a llorar. Al fin está usted con nosotros, al fin Dios nos concede volver a verle. Isidro, murmuró apenas la joven, cayendo desmayada en los brazos de don Manuel, quien entraba en esos momentos en la estancia. Señor don Isidro, exclamó a su vez don Manuel, no extrañe usted los transportes de mi mujer y de mi hija. Supimos que estuvo usted a punto de ser fusilado, y la alegría de volver a verle sano y salvo les ha producido tal emoción que ya ve usted, la alegría las mata. Serénense todos. Ustedes sabían de mí, pero yo solo vi el rancho incendiado, los campos yermos y desiertos, una loca haciendo más espantosa aquella triste realidad. Ni un objeto revelador, ni el más ligero indicio que me hiciera adivinar el paradero de ustedes. El dolor y las balas del enemigo fueron impotentes para darme el consuelo de la muerte. Así lo pensábamos todos, y ese era nuestro constante temor. Enviamos a Pedro en busca de usted, y volvió sin la menor noticia. Solo supimos que usted se había librado del cadalso, pero nadie decía si andaba usted con las tropas, si se había enfermado, nada. Era nuestra última esperanza que, concluido el sitio de la capital y terminando con él esta infausta guerra que ha asolado a nuestra patria por cerca de 5 años, pudiéramos dirigir con más éxito que hasta hoy nuestras activas pesquisas por el estado de Michoacán. Pero ya estás aquí, Isidro, dijo Florencia,
apenas repuesta de la emoción que le había producido la inesperada aparición de su amado, y luego añadió con su voz encantadora, aunque algo trémula, a impulso de la intensa impresión que la tenía aún avasallada. Mi buen padre procuraba consolarme, prometiéndome que si volvíamos a vernos, ya no te separarías de nuestro lado, de mi lado, Isidro. Había tal ingenuidad y tanta ternura en aquella dulcísima voz, brillaba tanta pureza en aquella juvenil y hermosa frente, que Isidro vio a Florencia como si la iluminase un destello del cielo. Qué divina confianza, qué inmensa aventura la suya, y qué sueño de felicidad después de tantos meses de doloroso e indecible martirio. Capítulo 7. Pasaba esta escena, como queda dicho, el 9 de junio de 1867. Hay que retroceder más de un año para llegar a explicar la estancia de don Manuel y su familia en el pintoresco pueblo de Mexicalcingo. Cuando estos se despidieron de Isidro en Cirándaro, había resuelto don Manuel vender todo su ganado en diversas partidas a fin de hacerse de recursos y de quedar expedito para regresar a la costa y fijar allí su residencia hasta el término de la guerra. Esto pasaba, como recordarán nuestros lectores, a mediados de mayo de 1866. Don Manuel hubo de esperar a que se regularizara la estación lluviosa para que los excelentes pastos de sus potreros cebaran al ganado. Entretanto, no descuidó la vigilancia del camino, convirtiendo en exploradores a sus peones, quienes se turnaban de día y de noche, a fin de evitar una posible sorpresa de don Magdaleno. Para aprovechar el tiempo, aquel hombre emprendedor y activo continuó abriendo una angosta vereda en las rocas, en el punto donde rompen los estribos de las montañas. Llegó la estación de las aguas. Los aguaceros fueron copiosos y frecuentes, y desde los primeros días de junio los campos se cubrieron de verdura. Mugieron de contento las reses y saltaban alegremente los potreros. En junio se recogió el ganado, y don Manuel lo dividió en 3 partidos que salieron de 10 en 10 con intervalos rumbo a México por el camino de Huetamo a Toluca. Con la última partida iban las mulas cargadas con el equipaje, pues don Manuel, siguiendo el prudente consejo de su esposa, había abandonado su proyecto de marchar a la costa, decidiéndose por ir a establecerse a la capital de la nación, tanto por mayor seguridad como para que allí se completase la educación de su hija. No era ajena esta a tal decisión, pues que ella la había inspirado a su madre con la esperanza de tener noticias de Isidro, bien fuese por los periódicos, bien de parte de los conocidos de la familia, a quienes sus negocios llevasen a la capital. No se engañaba la joven, pues ya se ha visto que tuvieron conocimiento del peligro en que se halló Isidro de ser fusilado en Pátzcuaro. Los peones, seguidos de sus familias, salieron de Puruancitiro y tocaron sucesivamente en Churumuco, San Jerónimo, Huetamo y demás puntos del derrotero que se les había señalado hasta llegar a Toluca, donde entregaron el ganado y esperaron al amo. Pedro y su mujer Tula quedaron en la hacienda, pues debían acompañar en su viaje a la familia. El 4 de agosto era el día fijado para emprender la marcha. Desde la víspera, las señoras y don Manuel se dedicaron a preparar el viaje. Ellas, todo lo relativo al bastimento o víveres y provisiones, y él, a alistar todos los enseres de montar, y al efecto sacó al corredor las sillas, los albardones, las cantinas y las armas, poniendo todo separado y en su respectivo lugar, después de minuciosa inspección. Los caballos y mulas estaban todos ya persogados en la caballeriza. No olvidaba don Manuel la vigilancia, y mientras él se ocupaba en todos esos menudos detalles, Pedro estaba de atalaya en lo alto de una enhiesta loma próxima a la casa, y desde cuyo punto podía verse el quebrado camino entre la hacienda y el rumbo que conduce a la costa. Serían las 5 de la tarde. Densas nubes de polvo se levantaban del horizonte como anuncio de próxima tormenta. Don Manuel, para escudriñar el tiempo, dirigió sus miradas al oriente, y grande fue su asombro cuando vio que de la misma dirección venía Pedro, más bien volando que corriendo,
y que agitaba desesperadamente su sombrero en las manos. Cuando estuvo a distancia de poder ser oído, gritó: ¡Ahí vienen! ¡Son muchos! ¡Tránsito! ¡Florencia!, gritó a su vez don Manuel. ¡No hay tiempo que perder! ¡A la montaña! Salieron las señoras al corredor, demudadas y trémulas, y todos se apresuraban a huir por el estrecho sendero de la cuesta, cuando sonó de nuevo la voz de Pedro: Han tomado por izquierda y van a caer por detrás de la casa. Don Manuel, que no había perdido la serenidad, dijo al oír las últimas palabras del vaquero: Tardarán en llegar un cuarto de hora cuando menos. Todos listos y a obedecer sin réplica. Y sin pérdida de tiempo comenzó a ensillar primero su caballo, luego el de doña Tránsito y otros dos más. Puso el albardón de señora sobre la mula golondrina que orejeaba, pateando con impaciencia, acomodó las maletas en los tientos, metió bultos en las cantinas, todo esto con calma imperturbable y dibujándose en sus labios una sonrisa burlona. Llegó jadeante Pedro. Señor amo, es don Magdaleno, son muchos, vienen volteando por el potrero grande, ya no tardan, ¿qué hacemos? A caballo todo el mundo, gritó don Manuel. Él mismo subió a Florencia, Pedro a doña Tránsito y a Tula, y los dos hombres montaron enseguida. Pedro, exclamó don Manuel, hoy voy a probar tu fidelidad y tu honradez. Lo que mande su merced se hará, comenzando por morirme. Bien, Pedro, lleva tú a Florencia por los voladeros y en Huetamo me esperas o te espero. Papá, gritó angustiada la joven. Manuel, balbuceó doña Tránsito, palideciendo mortalmente. He dicho que se me obedezca, pero Manuel, es el único medio de salvarnos todos, lo mando. Pedro se apeó de su caballo y al verle: ¿Qué haces?, le dijo don Manuel. Cumplir, amo, pero por allí no se va más que a pie. ¿Y entonces Florencia?, dijo casi llorando doña Tránsito. Ella en su mula, ama, yo respondo, y adiós. La mula golondrina partió con rapidez, como si supiera el precioso depósito que se le confiaba. Pedro la siguió a carrera abierta. Ahora nosotros a escape, gritó don Manuel. En este segundo grupo iban él, doña Tránsito, Tula y el caballo de Pedro, que le seguía cargando grandes maletas que de lejos semejaban un jinete. Ya subían la cúspide de la loma larga, cuando desembocaron los contraguerrilleros en el pequeño valle, corriendo a la casa, y como observaran que reinaba profundo silencio, don Magdaleno, que iba al frente de aquellos, se detuvo indeciso. Uno de sus forajidos, extendiendo la mano hacia la cumbre de la loma larga, gritó: ¡Allá van! El antiguo anchetero siguió con la vista a la dirección indicada y distinguió el grupo que parecía formado de 4 o 5 personas. ¡Son míos!, exclamó. ¡Sobre ellos! Y los bandidos corrieron en pos de los fugitivos. Al encumbrar la loma larga, vieron que don Manuel y los suyos ascendían ya a la cima de la loma siguiente. Don Magdaleno contó: 1, don Manuel; 2, la vieja; 3, Florencia; 4, un mozo. A ellos, es mía, al fin mía, a ellos. Siguieron corriendo los bandidos. Don Magdaleno conoció bien a don Manuel y a doña Tránsito, que en aquellos momentos subían a todo escape por la tercera colina. El contraguerrillero soltó una carcajada de satisfacción al ver en el fondo del barranco a la otra mujer y al que parecía mozo, los cuales estaban inmóviles. Se le armó la bestia, dijo uno de los sicarios de don Magdaleno. Ahora sí, mi jefe, disponga lo que guste. ¡Alto aquí! ¡Que ninguno me siga! Y esto diciendo, metió el jefe de la banda espuelas a su caballo y en menos de un minuto llegó a donde estaban el otro caballo cargando con las maletas y Tula, que era la mujer observada por Magdaleno, la cual, después de insultar a don Manuel y doña Tránsito, se acababa de separar de ellos. ¡Maldición!, exclamó el contraguerrillero al reconocer a la mujer de Pedro. Lo hicieron guaje, jefecito, dijo Tula, con todas las facciones desencajadas por los celos. ¿Dónde está Florencia? Allá va por detrás de la casa. La alcanzaremos. Se la lleva Pedro. Tula, al decir esto,
Parecía que lanzaba rayos por sus ojos. Volvió las riendas de su caballo y retrocedió a toda prisa. Llegó a lo alto de la loma en que se habían detenido los bandidos y señalando un punto de la montaña detrás de la blanca y risueña casa del rancho, dijo a don Magdaleno: «¿No ve? Solo que sea un tonto no los coge». Y echó a correr tras ella don Magdaleno, y en pos de éste todos los de su banda, que se reían estrepitosamente porque uno de ellos había dicho: «Buena la hizo el jefe, gato por liebre». Llegaron de nuevo a la casa. Eran ya las 6 de la tarde. Densas nubes cubrían el cielo y a poco comenzaron a caer gruesos goterones a pesar de la oscuridad que se iba difundiendo rápidamente en el pequeño valle donde se asentaba el caserío del rancho. Don Magdaleno y Tula podían ver aún la montaña y allá arriba, muy arriba, a Florencia, gallarda sobre la mula golondrina, y a Pedro a pie, cubriendo la marcha. Don Magdaleno prorrumpió en las más horribles blasfemias. Seguía a Tula que, a pie, pálida como un muerto, con los ojos que parecían salir de las órbitas, le mostraba el principio de la estrechísima senda abierta en las rocas. De repente estalló la tempestad y se oscurecieron el cielo y la tierra. Los relámpagos, con su luz cárdena y fugaz, hacían perder la dirección a los perseguidores y los truenos ensordecían el espacio. Hubo un momento en que el caballo de don Magdaleno, que había avanzado algunos metros por el estrecho sendero, olfateando quizás el peligro, abrió las 4 patas y no dio un paso más. «¡Un hachón!», gritó el jefe de los bandidos. «No quiero que se me escapen». «Quiero alcanzarlos», rugía Tula, «aunque juntos nos desbarranquemos todos». Y corrió a la casa, de la que salió a poco, trayendo con ambas manos un hachón encendido. En ese momento se desató un formidable aguacero, apagóse el hachón, y Tula rodó por tierra lanzando horribles alaridos que nada tenían de humanos y que repetían lúgubremente en las tinieblas los ecos del revuelto lomerío. La infeliz mulata acababa de perder la razón. Don Magdaleno, después de haber pasado toda la noche en aquella deshabitada casa, con la desesperación en el alma y la blasfemia en el corazón y en los labios, apenas lució el nuevo día, ordenó a sus bandidos que se pusieran en marcha con dirección a Ario. Ellos iban charlando y satisfechos con el botín recogido, pues aparte de las maletas que conducía el caballo que se había quedado con Tula, apoderáronse también de todo lo que hallaron en la casa. Su jefe marchaba distraído, sombrío, taciturno, quizás revolviendo en su mente siniestros proyectos de venganza y devastación. Tula, la mísera demente, quedó abandonada en la hacienda. Furiosa, corría de un lugar a otro como pantera aprisionada. De repente se detuvo, como si meditara. «Ah, sí», dijo, «los hachones». Entró en su choza, encendió ramas de ocote y volviendo a saltos a la casa, los arrimó a todas las puertas. Momentos después, una inmensa llama envolvía la risueña mansión de don Manuel y la loca, extasiada, contemplaba el incendio. Al ascender por las montañas, Florencia había indicado a Pedro que pasara adelante para que la guiase. «No, amita», contestó el vaquero, «la mula no necesita que le enseñen el camino. Si voy por delante le puedo estorbar cuando sea preciso que brinque. Además, si nos siguen, mejor es que yo vaya atrás». La joven dio gracias a Pedro con una sonrisa. Ya llegaban a la entrada del sendero cuando vieron la irrupción de los bandidos en el pequeño valle de la hacienda. Grande fue la ansiedad de Florencia al observar que toda aquella turba desenfrenada corría en persecución de don Manuel y de su esposa, e inmensa su alegría cuando les vio retroceder y que sus padres se ponían fuera de su alcance. Pedro, que observaba lo mismo, se inquietó al ver que Tula acompañaba a don Magdaleno, pero en el momento esa inquietud se convirtió simplemente en cólera concentrada. Cuando vio que el contraguerrillero y Tula aparecían tras de la casa y comenzaban a subir el collado, Florencia prorrumpió angustiada. «Pedro, ya nos siguen». «Pierda usted cuidado, amita, que vamos muy lejos». «Pero don Magdaleno trae muy buen caballo». «Mejor, precisamente por eso no nos puede seguir. Es imposible que los caballos anden por esta vereda». «Entonces tampoco la mula».
Malaya, las mulas trepan por donde quiera, no me digan la golondrina, va usted sobre ella más segura que si estuviera en su casa. Y si don Magdaleno se apea para seguirnos, miren quién, si él no deja su caballo ni por nada de esta vida, ojalá que se le ocurriera. ¿Y para qué? Para verle rodar muy bonito por estos voladeros. Florencia se tranquilizaba con las palabras de Pedro. Observó que a cada momento se alargaba más la distancia que la separaba de su perseguidor, pues la mula iba ligera, sin vacilar, como si ya hubiese recorrido muchas veces aquel estrecho sendero. Se desató la tempestad y sobrevino la noche. La pobre joven volvió a tener miedo y casi estuvo a punto de llorar. No se asuste, mi amita, agárrese bien de la albarda y verá cómo nada le sucede. Pero si ya es de noche y la mula puede tropezar. ¡Ah, qué esperanza! Todas las mulas ven mejor de noche que de día, cuanti más la golondrina. Y era verdad, aquella admirable mula pisaba con tanta firmeza, caminaba con tanta seguridad, como si anduviera en terreno plano. Media pulgada de desviación le hubiera bastado para hundirse con su preciosa carga en la cima de aquellos negros precipicios, y a veces los había de uno y otro lado, cortados a pico y de una profundidad vertiginosa. Dios mío, Pedro, ¿qué sucede allá abajo? Parece que se incendian los campos. ¿No ves algo así como grandes llamaradas? Mi amita, es la borrasca. La borrasca, pero ¿no ves el cielo lleno de estrellas? ¿Y algo por aquel lado como si fuera el principio de la aurora? No le hace. El aguacero está allá abajo, muy abajo, y allá se sueltan los rayos. ¡Qué hermoso espectáculo! ¡Qué imponente! ¿Qué quiere decir eso? Que causa miedo, que estoy asustada. Pues no hay por qué. Aquí caminamos ahora en seco, y hay tantas estrellas que hasta se ve palpablemente la vereda. En efecto, era el término de una noche espléndida. Después de la tempestad, el cielo lucía como un capelo de cristal, límpido, diáfano, insondable en su majestuosa tranquilidad. Aún fulguraban hacia el sur las diamantinas constelaciones de la Cruz y del Centauro. La Vía Láctea emitía apacible claridad y los millones de estrellas prendidas en el resto de la bóveda celeste difundían inefables destellos de misteriosa luz que al resbalar por el albo traje de Florencia, diríase que era el nimbo de un ángel. Al día siguiente, cuando don Manuel y su esposa llegaron a Huetamo, pudieron estrechar en sus brazos, sana y salva, a su hija amadísima. ¡Qué buen Pedro! ¡Qué magnífica mula! Repetía la joven. ¡Qué tesoro de bondades es Dios! Añadía doña Tránsito. El viaje de nuestros buenos amigos se prosiguió sin ningún contratiempo. Visitaron en Cirándaro a la excelente familia González y llegaron a Toluca cansados, pero tranquilos, y diríase que contentos, a no ser por aquella melancolía de Florencia, por la ausencia ya demasiado larga del elegido de su corazón. Allí aprovecharon la marcha de un batallón de franceses que se dirigía a México y siguiéndoles a corta distancia, llegaron sin novedad a la capital. Don Manuel instaló a su familia en una linda casita del barrio de San Cosme y cuando crecieron los rigores del sitio, la llevó al pueblo de Mexicalcingo, a donde había llegado algunos días antes de aquel en que el ya meritado patriota Isidro Abad tuvo la inmensa dicha de encontrarlos. Capítulo 8. Cuando don Manuel concluyó de referir a Isidro todos los acontecimientos que acaban de narrarse, con excepción de los detalles relativos a la entrada de los bandidos en el rancho y al incendio de la casa Portula, detalles que él ignoraba, aunque sin abrigar ilusiones de que el feroz don Magdaleno hubiera respetado su casa, Isidro y Florencia volvieron a estrecharse en sus brazos. Doña Tránsito sollozaba de alegría y don Manuel limpiaba con frecuencia sus ojos. Falta decir a usted, añadió éste, dirigiéndose a mi amigo Isidro, que don Magdaleno no existe ya. Ahuyentado del estado de Michoacán, lo mismo que los demás traidores armados, por las repetidas victorias de los republicanos, merodeó por algún tiempo en la serranía de Chapa de Mota,
siendo él y sus secuaces el terror de aquella comarca, pero en uno de los últimos días de febrero del presente año, el coronel republicano Ugalde logró extinguir esta plaga, dio alcance a la gavilla, mató a casi todos los que la formaban y a su jefe, que cayó prisionero, mandó que le ahorcasen en la plaza de Xoyaniquilpan, orden que fue ejecutada al pie de la letra. Vea usted, añadió don Manuel tomando un periódico cuidadosamente envuelto del fondo de un cajón de su mesa. Vea usted completamente confirmada la noticia en este número del mismo diario del Imperio. Una víctima más. Tenemos que lamentar la muerte de un noble sostenedor del Imperio, que es la causa de la patria, de la religión, de la injusticia y del orden. El comandante don Magdaleno Mireles, hombre acomodado, de una distinguida familia y de los más limpios antecedentes, todo lo pospuso en aras del patriotismo, goces de la familia, poesía desahogada, relaciones sociales, todo lo sacrificó a la causa de la religión y de la sociedad. Apenas invadido Michoacán por las gloriosas armas de la Francia, Mireles levantó con sus propios recursos un pequeño escuadrón del que fue nombrado comandante y por espacio de muchos meses fue el terror de los juaristas, al mismo tiempo que el amparador de las garantías sociales en la importante comarca de la Huacana, donde gozaba de merecido y envidiable prestigio. En cumplimiento de la orden que se comunicó a las tropas de Michoacán para que se concentrasen en Querétaro a fin de engrosar el cuerpo del ejército, cuyo mando ha tomado su majestad el emperador Maximiliano, el comandante Mireles marchó en dirección a aquella plaza al frente de su aguerrido escuadrón por el rumbo de Jilotepec y Chapa de Mota. Desgraciadamente, una fuerza muy superior en número al mando del juarista Ugalde logró sorprenderle en el segundo de aquellos puntos y después de un reñido combate fue derrotado, hecho prisionero y ahorcado al día siguiente en la plaza de Xoyaniquilpan, sin permitírsele que recibiera los auxilios de la religión. Estos actos de crueldad, de verdadero salvajismo, son los últimos esfuerzos del partido juarista que ya comienza a agonizar. Pronto, muy pronto, lucirá la paz en todo el imperio y se aplicará entonces cumplida justicia en la patria de Landa, de Dreschi, de Manero, de Robles Pezuela y de Mireles. Apenas acababa de leer don Manuel ese bombástico artículo, tan repleto de falsedades, excepto en cuanto a la muerte de don Magdaleno, pues esa sí era cierta. Abrióse la puerta de la sala y apareció el general Rivapalacio, quien, sabedor de que en Mexicalcingo vivía a la sazón la familia de don Manuel, acudía cortés y cariñoso a visitar a sus antiguos amigos. Hasta hoy, dijo, ha llegado a mi noticia que ustedes habían venido a este pueblo huyendo de la situación angustiada que pesa sobre los habitantes de la capital, y me he apresurado a venir para saludarles y ofrecerles mis servicios. Las atenciones y cuidados que me rodean como jefe militar de esta línea han sido la causa de que haya ignorado hasta ahora la presencia de ustedes en Mexicalcingo. Todos agradecieron al general, con expresión del más vivo afecto, la atención y cariño que les demostraba. Isidro Abad comunicóle desde luego el aviso que por su conducto le enviaba el general Corona, y como notase que Rivapalacio fruncía el ceño, se apresuró a decirle: mi general, sé que he faltado y que debí ante todo buscar a usted para comunicarle el aviso de que soy portador. No pretendo desviar el castigo que merezco por mi aparente negligencia, pero ruego a usted que antes de pronunciar escuche a don Manuel. Este expuso brevemente cómo una hora antes Isidro, al pasar frente a la casa, había hallado al fin a la familia, a Florencia, a quien había llorado creyéndola muerta, y las inevitables efusiones y confidencias que siguieron a aquel felicísimo encuentro. Y terminó diciendo que hay momentos en la vida del hombre en que la fatalidad quizás se le interpone para aparecer faltando a su deber. A medida que su amigo hablaba, Rivapalacio desarrugaba el entrecejo, y cuando aquel concluyó, sentía que si tuviera un nudo en la garganta. Por fortuna, dijo, el proyecto de los sitiados se frustró por completo, y hace más de 2 horas ya sabía yo que su ataque a la Piedad había fracasado completamente. De modo que mucho antes de venir a esta casa ya sabía también que el enemigo, ni por la línea que me estaba confiada,
ni por otra alguna, intentaría hoy romper el sitio. Quédese pues entre nosotros lo que ha pasado. Y luego, con el rostro encendido y dominando apenas su emoción, añadió: ustedes han tenido la bondad de decirme que me quieren, que lo queremos y lo respetamos, contestaron todos. De modo que puedo disponer, como guste, que usted manda y nosotros obedecemos. Rivapalacio gritó: ¡un ayudante! Se presentó el capitán Jorge Wood, el cura y el juez del registro civil. Wood salió a escape. Isidro y Florencia se estrecharon las manos, y don Manuel y doña Tránsito guardaron silencio, pero demostraban en su continente toda la satisfacción que rebosaba de sus rectos y afectuosos corazones. Cuando los llamados estuvieron en presencia de Rivapalacio, éste les dijo: preséntenme ustedes a estos muchachos. De hoy en 8 será el casamiento. De cuenta de ustedes corren las dispensas y todo lo necesario. Isidro recibió de manos del general una carta cerrada con lacre para que la entregara al general Corona, y de nuevo mi amigo volvió a decir adiós a todos los que ya consideraba como de su propia familia. Corona leyó para sí la carta y luego dijo a Isidro: tardó usted 2 horas más de las necesarias para cumplir la misión que le confié. Preséntese usted arrestado en la casa municipal, hasta nueva orden. El día 16, un ayudante fue a llamar a Isidro de parte del general Corona. Isidro sentía impulsos de faltar al respeto a este jefe superior. Tales eran la impaciencia y la cólera que le devoraban desde el día de su prisión. Señor abad, le dijo Corona, lleve usted este pliego al general Rivapalacio y no vuelva a abusar. Al oír que debía volver a Mexicalcingo, olvidó Isidro su rencor y se apresuró a ensillar. Media hora después atravesaba como una flecha los llanos de la Vaquita con dirección al canal. Rivapalacio leyó en alta voz el pliego de que era portador Isidro. De acuerdo con la recomendación de usted, puse arrestado al teniente coronel Abad para que no fuera a ser una locura en estos días en que tanto nos tiroteamos con el enemigo. Vuelve al campo de usted y puede darle de alta en su estado mayor. Ramón Corona. Al día siguiente se efectuó el matrimonio de Isidro y Florencia en la humilde y alegre parroquia de Mexicalcingo, siendo sus padrinos el general Rivapalacio y el valiente joven coronel José Vicente Villada. 3 días después de aquel casamiento se rindieron por capitulación los imperialistas de México y el 21 de junio ocuparon la capital las tropas republicanas. Isidro Abad, que tantas pruebas de valor había dado durante el sitio, fue ascendido a coronel. Epílogo. El 15 de julio de aquel mismo año de 1867 fue un día de inmenso júbilo para los habitantes de la Ciudad de México con motivo de la entrada del presidente Juárez. Desde la víspera la capital se había engalanado con todas sus pompas urbanas para recibir dignamente al esclarecido ciudadano que tantas veces se había identificado con la libertad y la independencia de la patria. La República se alzaba victoriosa sobre las ruinas de un imperio, obra de la maldad y la traición, que ha dejado en nuestra historia tan doloroso e instructivo recuerdo, y la entrada en la capital de su primer magistrado, del integérrimo varón que había sido el alma firme y serena de la resistencia nacional, sería la última escena de aquel cruento drama de 5 años y medio que en los anales mexicanos se llama justamente la Segunda Guerra de Independencia. Una ruidosa y alborozada muchedumbre, en la cual se confundían todas las clases sociales, henchía desde muy temprano las principales calles, y aquel torrente humano se dirigía hacia el rumbo del poniente, convergiendo sus afluentes, por decirlo así, al vasto terreno despejado en cuyo centro se alza la estatua ecuestre de Carlos IV. Marchaba hacia el mismo sitio, mezclada con la corriente más compacta, que era la que discurría por las calles de Plateros, San Francisco y costado sur de la Alameda, una pareja que llamaba la atención, tanto de los que la encontraban, como de los curiosos estacionados a lo largo de las aceras y en las esquinas de esas calles. Formábanla un apuesto militar que ostentaba las insignias de coronel de infantería, de elevada estatura, pálido, con ojos negros de profundo mirar, y una bellísima joven que iba a su lado, de 18 abriles a lo sumo, blanca,
de ojos azules, esbelta y airosa como una palma de la costa y ataviada con elegante sencillez. Aquellos dos jóvenes, rebosando felicidad y amor, eran nuestros amigos Isidro y Florencia. Detrás de ellos y a su paso se alzaba un murmullo de admiración. Los ociosos, plantados en las esquinas o apoyados en las aceras, a haber pasado Florencia sola, la hubieran molestado u ofendido impunemente con sus insulsas flores o sus rufianescos requiebros, pero conteniéndose entonces por ir acompañada de un caballero, se entregaban a entusiastas comentarios acerca de la peregrina hermosura de la joven, ya cuando la enamorada pareja se había alejado 15 o 20 metros de cada grupo de lagartijos. A medida que avanzaban nuestros amigos hacia el poniente, la multitud era más y más compacta, y no sin gran trabajo llegaron a la entrada del antiguo paseo de Bucareli. Precisamente en esos momentos desembocaba en esa misma entrada un carruaje abierto, precedido y seguido por una escolta de honor, ocupado por el ilustre Juárez y sus ministros don Sebastián Lerdo de Tejada, don José María Iglesias y el general don Ignacio Mejía. Hizo alto el carruaje enfrente de la estatua ecuestre, la muchedumbre prorrumpió en inmensos y atronadores aplausos, y apenas se restableció el silencio avanzó hasta cerca del presidente la corporación municipal, encabezada por el famoso jurisconsulto don Antonio Martínez de Castro, quien con voz robusta y vibrante saludó en levantada alocución y en nombre de la capital al gran ciudadano que nunca había desesperado de la salvación de la República. Luego un numeroso grupo de niñas vestidas de blanco se adelantó a su vez, y una de ellas entregó al inmaculado patriota un laurel de oro, digno emblema de alta virtud cívica, ofrecido al que acababa de quebrar con tan indomable energía la odiosa corona de un monarca. Volvió a ponerse en marcha el carruaje con dirección al Palacio Nacional, en medio de las entusiastas aclamaciones del pueblo, que no cesaba de vitorear a Juárez y a todos los caudillos de la Segunda Guerra de Independencia. De los balcones se arrojaban flores a su paso, y el entusiasmo iba en aumento a medida que el presidente avanzaba en su marcha por las calles más céntricas de la capital. Isidro y Florencia volvieron sobre sus pasos, e impulsados por aquella incontrastable corriente humana que seguía al coche del presidente, llegaron a la Plaza de la Constitución, henchida de un incontable gentío. En ese momento una gran bandera que acababa de ser izada en la enorme asta del Palacio Nacional se desplegó majestuosa y ondeante, echando al aire los colores de la patria, que se destacaron vigorosamente sobre el intenso azul de un cielo sin nubes. El entusiasmo popular ante aquel inefable espectáculo que significaba el triunfo completo del derecho, la salvación de la independencia llevada a felicísimo remate y la inmortalidad de la República, se convirtió entonces en verdadero frenesí, y más vigorosa que el estruendoso clamoreo de las campanas de la catedral y de todos los templos de la ciudad, más potente que el ronco estampido de los cañones que saludaban la insignia nacional, y más penetrante que el sonar de las dianas, fue la aclamación tremenda, sin ejemplo, de los 40,000 espectadores que llenaban la vasta plaza de la Constitución. Oh, decía Isidro, en cuya alma noble y buena ardía indeficiente el culto de la justicia y de la patria, si muchas veces durante el prolongado calvario que padeció la República sentí morir de dolor, hoy, ante esta inmensa gloria de la patria transfigurada y vencedora de todos sus enemigos, creo que también se puede morir de alegría. Cuidado, señor mío, le interrumpió Florencia con un mohín encantador, que voy a encelarme de la patria. Mi caro y dulce bien, repuso Isidro, mirándose en los ojos de su enamorada esposa, más luminosos que el sol estival que les alumbraba. No hay temor de que el júbilo mate. ¿No resistí yo a la dicha de encontrarte viva y amante, después de haberte llorado 1000 veces creyéndote muerta? Fin de la novela. Nada más unos últimos comentarios. En la introducción, Talavera Ibarra dice que los personajes fueron reales, excepto el protagonista, Isidro Abad,
Sin embargo, en sus notas, Eduardo Ruiz escribió que los nombres reales de Isidro y Florencia eran Luis y María de las Nieves, respectivamente. Así que incluso Isidro fue real, solo que muchas cosas que dice la novela que hizo Isidro, en realidad Luis no las hizo. El autor lo hizo así porque es un recurso literario para hacer más interesante su obra. Se revela el apellido de don Manuel, el hacendado, Valencia, así que el nombre real de Florencia era María de las Nieves Valencia. Para huir del peligro, salen de Ojo de Agua de Poturo y se van a radicar a Mexicalcingo, en el Estado de México. Al parecer ya no regresan, porque si hubieran regresado, habría personas de apellido Valencia oriundas de Ojo de Agua o alrededores, y pues parece que no hay. También me llamó la atención que don Manuel Valencia se llevó todo su ganado para venderlo en Toluca, y me imagino cómo fueron arreando el ganado tan grande distancia. Pasaron por Churumuco, San Jerónimo, Huetamo, y de ahí supongo que le daban por Tuzantla hasta llegar a Toluca. ¿Cuántos días caminaban arreando vacas para llegar a ese destino? Supongo que unos 5, unos 6 días, o tal vez más, para llegar hasta Toluca. Quiero comentar que Tula Vela, la afrodescendiente, trastornada por los celos, incendia la hacienda. Entonces habría que investigar si hay rastros de ello en el edificio actual. Tal vez la reconstruyó un posterior dueño, le puso madera nueva y la levantó de nuevo. Mediante esta novela aprendimos que el nombre indígena de Ojo de Agua de Poturo era Puroancitiro, que también nos da luz sobre el significado de Poturo, ya que el nombre original era Puturo. El prefijo pu tiene que ver con agua, entonces Puturo significaba muy posiblemente arroyo grande o lugar donde hay un arroyo grande. También aprendimos que en aquella época todavía había caimanes y jaguares en la región de Tierra Caliente, aunque se menciona que ya se estaban acabando. Era la segunda mitad del siglo XIX. Al leer la novela pudimos darnos cuenta de que en las tiendas de la Huacana y en los puestos de vendedores ambulantes instalados en la plaza y los portales vendían las siguientes mercancías: zarapes, rebozos, bandas, indianas, calicot, manta, bretaña, percal, burato, pañuelos, cohetes, etc. Bebidas alcohólicas. Vendían damajuanas de aguardiente, botellas de Benicarlo, de Mistela y de Catalán. Muchas de esas cosas hoy ni sabemos qué eran, pero esas son algunas de las mercancías que vendían allí en la Huacana. ¿Qué otras cosas te parecieron interesantes? Bueno, pues esto es todo por esta ocasión. Soy Felipe Santa Cruz Villaseñor. Que estén bien y hasta luego. Alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave va en los mares botando cual pelota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. En la remota playa te mira con tristeza la estúpida nobleza del mocho y el traidor. En lo hondo de su pecho ya sienten su derrota. Adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Acaban